Pasada que les di la clase, les dije que les iba a mostrar algunos libros que son bien importantes. A mí me ayudó mucho que es del padre Carlos Triana, que se llama La Fuerza de la Intercesión. Es muy bueno. Cómo orar por liberación, de eso vamos a hablar. No sé si vamos a alcanzar a hablar hoy. Este librito está bien pequeño, pero está rico en cómo aprender a discernir. Y un intercesor tiene que aprender a discernir, porque si un intercesor no tiene discernimiento, no sabe por qué orar muchas de las veces. Y aquí hablo de los que pertenecen a un ministerio de intercesión, porque todo el mundo puede interceder, pero los que están intercediendo en un ministerio deben de aprender a tener un buen discernimiento, muy importante. Estos son los libros que yo les recomiendo fuertemente ahorita, porque es lo que la renovación está haciendo a nivel mundial. Estos dos libros, no sé si los conozcan o alguien los tiene. Estos son del hermano Cyril John, que se llama, pero los promueve toda la intercesión toda la renovación carismática a nivel internacional. Estos libros se están llevando a cabo talleres de estos bien enfocados en estos dos libros. Oren alzando unas manos limpias y la intercesión profética. Estos libros es lo más reciente, o sea, lo último que ha salido y que es buenísimo. Si quieren los nombres, yo se los doy al ratito, le tomo una foto y usted los puede buscar en el internet y ahí los puede comprar. A menos que la renovación tenga un evento ahora pronto, ahí los va a encontrar. El ABC de la intercesión, mande. Perdón, ¿esos dos libros no están en un solo libro? No. ¿No? No. Porque tenemos uno de él. No. ¿De Cyril John? Sí. No, estos son dos. Este fue el primero que sacó y este es el último que ha sacado. Ya, son dos. No los tiene los dos en uno solo. No. No. Vitaminas para los intercesores, bien importante. Y salvados por la intercesión. Son muy buenos libros y esos a mí me ayudaron mucho. Estos del padre Carlos Triana, especialmente fue el primero que yo leí. Y el de Aprendiendo a Discernir son libros buenísimos. ¿Por qué? Porque si el Señor ya nos llamó a interceder, tenemos que aprender qué es un intercesor, por qué interceder, qué es lo que Dios quiere. Y incluso estos dos libros que les acabo de mostrar, a mí me encantaría que los compraran y que los pudieran leer. Incluso si no todos tienen la facilidad de comprarlo ustedes y ustedes mismos compartirlos en los momentos de reuniones. Son muy buenos esos de Cyril John. ¿Ok? Bueno, ahora sí, nos vamos. Sí, ya con la luz ya no se ve muy bien, ¿cierto? No. ¿Se opacó? Sí. Ustedes decidan si quieren apagar una línea y dejen solamente una línea prendida. Si quiere apagar esta, yo veo, ándale así. Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. A lo mejor es al revés, porque se queda oscuro, como que la luz anda. Ok, para mí está bien. Para ustedes, no sé cómo. Es que la bronca es que si van a escribir, para ustedes va a estar muy oscuro. Sí. ¿Estamos entonces bien así? Ok, si de repente tienen alguna pregunta, levantan la mano y me dejan saber. Espero que la pregunta vaya relacionado con lo que vamos a estar estudiando. Amén. A los que están acá, no sé si les gustaría brincarse una mesa aquí para yo poder, porque si no me tengo que arrinconar mucho acá. Bueno, comenzamos. Ahora vamos a hablar entonces sobre el ministerio de ¿qué? Sanación. De la oración primero, ministerio de la oración, liberación y sanación interior. Vamos a ir descubriendo en esta clase cómo debemos de orar y también si llegamos a la orilla, ¿qué horas tenemos que terminar? ¿A las 9? Ok, si alcanzamos a terminarlo, no creo, aunque solamente son 9 slides, si alcanzamos a terminar, vamos a ver cómo no es lo mismo la sanación que la liberación y qué tipos de sanación, por qué tipo de sanación debemos orar cuando tenemos un ministerio de intercesión formado y también que han tomado cierta clase para poder discernir.
para poder discernir por qué tipo de sanación vamos a orar. Bien importante, ¿amén? Ok, la oración por los hermanos es una ¿qué? Oración de intercesión. ¿Que se dirige a quién? A Dios. ¿A favor de quién? De una persona. ¿Orando en presencia de quién? De la persona. Es bien importante, por eso le pusimos ahí ministerio. Todos podemos interceder. Perdón. Por ejemplo, nosotros podemos interceder por una persona que esté en México. Sí. ¿Podemos interceder por una persona que esté en otro país o en otro continente? Sí. Nosotros podemos interceder por muchas personas. Todo mundo puede interceder. Pero cuando se tiene un ministerio, la mayor parte del tiempo dentro de la renovación que se hace, se ora, se dirige una oración a Dios en favor de ¿quién? De esta persona, en la presencia de ¿quién? De la persona. ¿Con quién? Con la manifestación de los carismas. Muy importante lo que dijo la hermana hace un momento. En la carta de San Pablo a los romanos, a capítulo 8, verso 26, dice que nosotros no sabemos qué pedir. Cuando no nos alcanzamos a preparar y de repente sale una emergencia y hermana, venga, apóyenos en la intercesión, a interceder por alguien. Nosotros a veces no sabemos qué vamos a pedir. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese momento, ese tiempo, ese espacio para ponernos en la presencia de Dios. Tal vez hubo una emergencia y dice San Pablo, nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, pero viene ¿quién? El Espíritu Santo y lo pide por nosotros con gemidos inefables. Excelente. La mayoría de intercesores tienen ese carisma de orar en lenguas. ¿Por qué? Cuando a nosotros el Señor nos da el carisma de orar en lenguas, no es porque seamos santos. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo nos da el don de orar en lenguas? Para que Porque no sabemos orar. Es exactamente por eso. Es una herramienta. Es un regalo de parte de Dios hacia nosotros para bien de otros. El que tiene el don de orar en lenguas que nadie puede entender, como dijo el Papa Francisco, que solamente el Espíritu Santo entiende, es porque Dios sabe que tú y yo no sabemos orar. Y es por eso que el Señor a la mayoría de intercesores nos regala ese hermoso don. Dígame. Es precisamente ya diciendo como que me faltan las palabras para expresarme y yo siempre estoy pidiendo al Señor dame el don de la oración. Amén. Entonces, fíjese, cuando usted pide ese don de la oración, por consecuencia el Señor dice, bueno, no sabe orar, ahí es donde viene el carisma. Por eso es bien importante que nosotros seamos, ¿qué? Sensibles a los carismas que el Espíritu, ¿qué hace? Dona, ¿cómo? Libremente. Bien importante. Aquel grupito, ¿qué quiere decir con esto? Cuando menciona que es un grupito, que nosotros nos podemos sentir nuestro Señor Jesucristo y ir a orar solos por cualquier persona, no. En el momento que usted ya se dedica a ir a orar solo o sola a una casa o a cualquier lugar por una persona, usted ya no está en un ministerio. Para estar dentro del ministerio, usted pertenece a aquel grupito de personas para ayudar a ¿quién? A la persona necesitada. Yo conocí a una persona a la cual no voy a decir su nombre, persona de mucha oración, con un amor precioso a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Trino, pero tristemente un día por ahí, por estar orando a solas, por su corazón bondadoso, ahorita tristemente el demonio lo tiene bien confundido, porque se puso a ir a hacer una oración, entre comillas, de liberación, que en la ignorancia terminó practicando un exorcismo y ahorita está más confundido que nada. Tristemente, pudiendo tener esa libertad de ser un gran intercesor dentro de toda la iglesia, tiene que estar escondido.
porque no ha podido reconocer tristemente, como dijo San Pablo, el diablo los tiene enceguecidos. ¿Por qué? Por querer andar solos. Hay un corazón bondadoso y misericordioso, gloria a Dios, pero el Señor nos indica cómo debemos de orar. Cuando nuestro Señor Jesucristo eligió a otros, aparte de sus apóstoles, para enviarlos, ¿a cuántos eligió? ¿Recuerda usted la cita bíblica que decía que el Señor eligió a otros? 72, lo va a encontrar en Lucas 10. Eligió a 72 discípulos y los envió. Eligió número nono o número par. Par. Incluso la iglesia, muchas de las veces, cuando ya usted estudia un poquito más lo que es teología o historia, dice que no fueron 72. ¿Cuánto es 72 más 72? 144. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elegidos formó a otro y se lo llevó para que fuera con él. Fíjese, incluso aquellos que fueron elegidos presencialmente por mismo Cristo, no fueron solos. Siempre iban como acompañados. Siempre tenían su ministerio. Bien importante. No vayan por ahí, como dicen algunos, de llaneros solitarios. No es correcto. Pueda que de repente le pase lo que le pasó, como dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, por ahí algunos hijos de un sacerdote que fueron a expulsar de un demonio en el nombre de aquel Jesús a quien Pablo predica. ¿Recuerda qué sucedió? Sí. Bien importante. Cuídese usted, cuide el ministerio, cuide el movimiento y cuide la iglesia. De usted depende. De nuestras decisiones depende. ¿Amén? Amén. Ok. En este sentido, esta frase aquí es bien importante. Cuando nosotros entendemos esto aquí arriba, en este sentido el ministerio de la oración por los hermanos y el de intercesión viven dos realidades, tanto espirituales como ministeriales, muy cercanas. Usted tiene una espiritualidad sensible, y más cuando usted tiene la práctica de los sacramentos continuos, la confesión y la Santa Eucaristía, usted tiene una sensibilidad a la espiritualidad, pero también ¿a qué? A ser parte tal vez de un ¿qué? Ministerio reconocido y apoyado por la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Apoyado por la iglesia. Si usted es de la renovación, por el movimiento, por su parroquia y por su diócesis. Eso es bien importantísimo. Cuando usted tiene estos regalos, usted puede interceder libremente donde quiera que usted vaya y va con la seguridad de que Cristo va a manifestar su gloria y su poder, porque usted no tiene que esconderse de nadie. ¿Sí me da a entender? Amén. Bien importante que cuando un intercesor salga a interceder, vaya con ¿qué? Con libertad. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿oíste eso? ¿Oíste esto? Bueno, no te olvides, dígale. No se te olvide. Ok. Hoy ya me adelanté mucho. Ok, aquí arriba. Recordamos para el ministerio de ¿qué? Intercesión. Levanten la mano los intercesores. Todos, ¿no? Ok, recordamos para el ministerio de intercesión cuáles son las ¿qué? Condiciones. O sea que cualquiera puede estar dentro del ministerio de intercesión, ¿sí o no? No. No, todos pueden interceder, pero no todos pueden estar ¿dónde? En el ministerio. ¿Hay condiciones? Sí. Condiciones espirituales más que importantes para la oración de ¿qué? De Intercesión. ¿Cuál es la más importante? La fe. La fe. Si usted no va con confianza, ¿qué dice Hebreos 11:1? Alguien que la lea así de rapidito, así con voz potente. Así como cuando le grita al marido. O cuando los niños ya van a llegar tarde a la escuela y usted le está gritando y no sale. Hebreos 11:1. ¿Qué dice? La fe es
Me hace que la voy a encontrar yo primero. La fe es la certeza. ¿Y la qué? Oh, la fe es la certeza. 11:1. A ver, levanten otra vez la mano los intercesores. Aquí está el video. Échale. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es la certeza de cosas que no se pueden Ver. ver. O sea que usted sabe que hay cosas que no se ven, pero existen, ¿cierto o no? ¿Dios existe, sí o no? Sí. Sí. ¿Se puede ver? No. No. Incluso al ratito vamos a leer otras citas bíblicas. Por favor, alguien vaya buscando Marcos 11:25 y alguien va a buscar Éxodo 32 para que lo vaya también leyendo ahorita, para que ya estén listos para leer. Entonces, tenemos que tener ¿qué? Fe, confianza, seguros de que Dios puede actuar en cualquier momento, de que Dios puede estar en cualquier lugar y que Dios ¿qué? Siempre va a ser quien haga los milagros. Usted y yo solamente somos ¿qué? Un instrumento. ¿Qué somos tú y yo? Instrumento. Y cuando un instrumento, vamos a decir, usted por ejemplo, alguien sí sabe lo que es una racha, ¿sí o no? Que le pone como un dadito para apretar algo, ¿sí? Si esa rachita se pega, ¿la puede usar como un buen instrumento, sí o no? Si se ensucia, ¿trabaja igual, sí o no? No. Cuando el intercesor se ensucia, ¿puede ser el instrumento en manos del Señor, sí o no? No. Y no es que Dios no quiera, es que nosotros somos los que no estamos listos. Bien importante. ¿Amén? Tiene que tener ¿qué? Perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la oración. En la oración, Los sacramentos. los sacramentos, el en la Santo comunión. Rosario mínimo todos los días, una vez al día. Las Sagradas Escrituras, que cuando les digan busquen la carta de San Pablo a los Hebreos capítulo 11, no lo estén buscando por el Génesis. Tienen que reunirse para orar por lo menos una vez por semana, si es posible. Tienen que tener perseverancia en lo que están haciendo el día de hoy, formándose, instruyéndose, aprendiendo, para poder estar dispuestos en las manos de Dios para en el momento que Él quiera actuar. Amén. Limpio. Tiene que tener que, esto es algo importantísimo. Tiene que tener la docilidad de qué? Del perdón. Si usted lo busca por ahí en Mateo 18:22, me parece que está, donde le preguntan al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y el Señor le dice, ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7. O sea, y cada vez que venga a pedir perdón a una persona, usted tiene que perdonarla. Y cuando usted, fíjese, le voy a decir algo y esto es cierto. Esto, si no le ha sucedido, le va a suceder algún día. Si usted comienza a ser uno de los mejores instrumentos en las manos de Dios, usted va a ser él o la más criticada dentro de su grupo de oración, e incluso a veces dentro del ministerio. Y aun cuando usted no tenga la culpa de los mitotes o chismes que se armen, usted va a tener que pedir perdón por haber causado esa revuelca cuando ni siquiera usted tuvo la culpa. Tú y yo tenemos que tener, como dicen las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, pero especialmente en el verso 8, a mí me encanta esa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo caminando aquí? No, vamos a ver a Dios en las personas, aun cuando actúan mal, aun cuando nos ofenden. Y eso lo vamos a ver por ahí en Números 12 en un ratito más. Pero tenemos que tener esa disponibilidad para perdonar
y pedir perdón. El intercesor tiene que tener la capacidad de ser diferente a los demás. ¿Sí me da a entender? Sí. ¿Es mucho pedir? No. No. Sí, pero para ser intercesores se tiene que lograr. Sí, porque les aseguro que todos cojeamos de alguna patita. Y eso es lo bonito. Porque si no cojeáramos nos sentiríamos mejor que todos los demás. Y cuando sabemos que por ahí tenemos algún defectito, sabemos que tenemos que estar en oración continua para no volver a tropezar. ¿Sí me doy a entender? Es bien importante. Entonces, tiene que haber ¿qué? Fe, Perdón. perseverancia. Tiene que haber la capacidad de ¿qué? De perdonar. ¿Y la asistencia de quién? Del Espíritu Santo. Para poder tener la asistencia del Espíritu Santo debemos de conocerle un poquito más. ¿Amén? Amén. ¿Qué conoce usted del Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ajá, es Dios. ¿Qué? Pero ¿qué le conoce más? Porque sabemos que Cristo Jesús es Dios, ¿cierto o no? Sí. Pero Es como la- decía San Jerónimo, el que ignora las Escrituras ignora quién es Cristo. Es Podemos la- oír es hablar la- de ellos, pero no hay como buscar conocerlos más a ellos. El Bien Espíritu importante. Santo es quien mueve a la iglesia, quien... Decía el Papa Pío XII por ahí en el año 49, me parece, lo que es el alma para el cuerpo humano es el espíritu para la iglesia, cuerpo de Cristo. O sea que sin el Espíritu Santo actuando, todo estaría completamente frío. ¿Un cuerpo sin espíritu puede caminar? No. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 11:25? Cuando oren, si tienen algo contra alguno, ¿qué dice ahí? Perdonen. A ver, vamos a leer esa cita bíblica. ¿Sí la buscó alguien? Sí. A ver, hermana, por favor. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. O sea que cuando usted y yo vamos a ir a interceder por alguien, y si sabemos que hay alguien enojado con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Pedir perdón. Si la persona no quiere, ya es bronca de ella, pero si en su corazón hubo la disponibilidad del arrepentimiento, de haber causado algún problema, y usted va y le pide perdón, y la persona dice, primero muerto, comience a interceder por ella. Pero usted ya hizo su parte, pidió perdón, y aún así usted va a continuar pidiéndole a Dios para que esa persona pueda perdonarle. Amén. Amén. Como le dije, aún cuando usted ni siquiera la culpa tiene. ¿Me dijeron que había canela? Ok. Le vemos. Qué No mala pudimos suerte. hacer, hermano, porque ya saben. Ok, fíjese lo que dice aquí, la falta de perdón hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia el prójimo o con respecto a los enemigos, ¿puede qué? Bloquear la acción del Espíritu Santo. O sea que si usted no pide perdón o no perdona, ¿qué pone? Bloquear. Un muro a la gracia, un muro a la presencia, a la acción del Espíritu Santo. Ahora, si no dejamos que el Espíritu Santo actúe, ¿vamos a ver la manifestación de un milagro en alguien? No. ¿Y quién fue el responsable o la responsable? Uno. Yo. Le voy a confiar algo. No, al cabo no voy a decir nombres, pero a mí me tocó estar en un lugar donde había una persona que tristemente su mamá practicaba la brujería. Pero esta persona tuvo un encuentro con Dios en un evento, en un retiro, en un seminario de vida en el Espíritu. Y entonces ella no quiso nada que ver con lo que era brujería. Entonces, en una vez que fuimos a un evento, yo se los digo abierto, al cabo pues después lo van a oír. Muchos de mis compañeros de servicio en California lo saben, ¿no? Yo fui una de las personas de las que yo le decía al Señor que a mí no me gustaba estar en momentos de liberación. Yo les decía, a mí no me gusta, ¿por qué? Si hay mucha gente que le encanta eso,
¿por qué me toca a mí? ¿Sí me explico? Y recuerdo que estuvimos en un evento, estuvimos una semana de retiros, y ya cuando se terminaron los retiros, nosotros terminamos en una comunidad, otros hermanos terminaron en otra comunidad. Entonces quedamos de juntarnos en una parroquia, en una capilla, para hacer la oración final e irnos. Y resulta que cuando esto pasa, y si el Señor los usa a ustedes así algún día también, cuando ustedes salen a misionar, la gente lo aprecia, le toma un aprecio a usted. Entonces cuando llegamos ahí, la gente nos estaba saludando, y yo quería llegar frente al sagrario, porque a mí me gustaba hacer la oración final frente a Cristo Eucaristía. Y resulta que hay una hermana en México que tiene unos carismas preciosos, y resulta que llegando ahí, estaba una persona en la sacristía esperando que llegáramos para hacer esa oración. Yo recuerdo que cuando me dijeron, hermano, te están esperando ahí adentro, inmediatamente yo dije, ya acabé, ya acabamos, ya me voy, ya vamos a descansar. Me iba a regresar para mi casa, iba contento. Cuando me dicen eso, no les voy a negar, sentí así como una incomodidad dentro de mí, ¿no? O sea, pues si aquí estaban personas que les encantaba hacer eso, ¿para qué? ¿Por qué no lo hicieron ellos, no? Pero al mismo tiempo dije, pero tengo que hacer lo que el Señor me ponga, ¿no? Entonces llegamos, y cuando entró, pues, no les voy a platicar lo que sucedió, pero nos aventamos más de 2 horas orando. El Señor liberó a esa persona, pero nos aventamos más de 2 horas orando todavía por esa persona. Resulta de que con el tiempo, esa persona, por amor a mamá, regresó y la visitó, y tristemente volvió a retomar algo de eso. Y llegamos a un lugar donde tuvimos otro evento. Al llegar por la tarde se pidió que se orara por la persona otra vez, y entonces ahí yo me di cuenta que se hizo oración por ella. Llegó una persona consagrada por Dios a orar por ella, le llevó el Santísimo, y ya cuando llevó el Santísimo y ni aún así se pudo liberar la persona en ese momento, yo sentí como tristeza. Y yo dije, me sentí como los discípulos cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y el Señor le respondió, porque este tipo de demonios solamente se expulsa por medio de la oración y el ayuno. Y yo me quedé así un poco confundido, pero después yo había leído un libro, ese no se los voy a decir hasta que no estén más formados, porque ese libro, cuando yo lo leía, necesitaba orar un buen tiempo para poder leerlo, si no había una perturbación terrible. Ese libro era muy fuerte. Y agarré y yo me puse a orar, y entonces cuando estaba orando, estaba el esposo de la persona ahí, y me decía que él la reclame, me decía el Señor, que él la reclame por el sacramento del matrimonio. Entonces voy y me traigo al muchacho y le digo, necesitamos orar por tu esposa. Sí, ustedes, no, tú. Y dice, es que yo no sé, él no pertenecía al ministerio de intercesión. Es que yo no sé, me dice, pero tú nada más repite las palabras y las que el Señor me vaya dando, yo te las doy. Ese hombre comenzó a reclamarla, se la reclamó al demonio por el poder del sacramento del matrimonio, se la quitó, y en ese momento el Señor la liberó por el sacramento del matrimonio. Y él decía, yo la reclamo por el sacramento del matrimonio, porque somos una sola carne, y ella y yo somos uno solo, y yo renuncio a Satanás y la reclamo por el sacramento del matrimonio, que es mi esposa, y el Señor la liberó. En ese momento, confusión grande. Yo decía, Señor, si tú estuviste ahí, ¿por qué no sucedió la liberación? Si tú tienes todo el poder, hasta el sacramento. Era para enseñarnos el poder del sacramento del matrimonio, tanto a nosotros como a la persona consagrada que estaba ahí, pero él no lo hizo antes, porque uno de los que estaba ahí, ¿qué creen que estaba? Tenía un problemita y bloqueó. Y dijo el Señor cuando yo le pregunté, y eso no, el discernimiento no se da de un momento a otro, tuve que tener un tiempo de oración.
Y a través del estudio y oración, el Señor simple y sencillamente me decía, si yo lo hubiera hecho, aunque esa persona estaba en una, lo voy a decir claro, en pecado grave, si hubiera sentido que no necesitaba estar en gracia, yo lo hubiera podido hacer, pero no lo pude hacer porque esa persona bloqueaba. Dios lo podía hacer todo, pero si Dios se hubiera manifestado, esa persona de ahí en adelante no hubiera tomado en serio que tiene que estar completamente en gracia y libre para que la manifestación de Dios se haga posible en todo su esplendor. ¿Sí me doy a entender o los confundí? No, sí. Es importantísimo el estar limpio de corazón para poder arrancar un milagro, y especialmente si el Señor le hace el llamado a la liberación. Yo le decía al Señor que a mí no me gustaba eso hasta que me jaló las orejas. Yo no lo buscaba, yo me lo escondía, hasta que ya en una de esas el Señor me jaló las orejas y dije, ni modo, si el Señor me pone en un momento que me necesite para algo así, lo haría, pero no soy de los que me gusta estar en manifestaciones de esa, se puede decir, de esa calidad, de donde se manifiestan espíritus malignos. No los busque, si el Señor a usted lo quiere allá, ahí lo va a poner, solamente esté disponible. ¿Amén? Amén. ¿Sí me va a entender? Sí. Vamos a leer la cita bíblica de Éxodo 32. Ahí dice del 9 al 14, pero yo quiero leerla del verso 7. Y vamos a escuchar, bien importante, que cuando alguien dentro del ministerio o el ministerio en sí no anda caminando conforme a la voluntad de Dios, difícilmente se va a manifestar la gloria de Dios. Pero los líderes tienen la responsabilidad de tener un corazón sencillo para calmar el enojo de Dios cuando el ministerio no va por buen camino. ¿Amén? ¿Alguien tiene la cita bíblica? A ver, hermano, desde el verso 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: Fíjense bien, le voy a hacer una preguntita, póngale mucha atención, vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furia contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Hasta el verso 14, y luego del verso 14 vamos a ir al 30 y 35. Moisés suplicó a Yahvé. ¿Qué hizo Moisés? Duplicó. ¿Quién lo había regado? El pueblo. El ministerio le vamos a poner en esta vez. ¿Quién lo había regado? El ministerio. Era un ministerio De cabeza. rebelde. Por eso dentro del ministerio de intercesión no caben las personas rebelditas. Hermana, que yo a mí me gusta, a mí el Señor me guía más por aquí, que a mí me gusta más por acá. Que las diócesis, por favor no impongan mano. Es que a mí el Señor me empuja y tengo que... Hermana, pero es que nos van a dar en la torre otra vez. El Padre puede parar el ministerio. Pero es que a mí, y es que no puedo, y es que el Espíritu Santo es el que... No, no es cierto. No es cierto. Es que hasta cierto punto, muy dentro de sí, hay una rebeldía que le impide. Y es que yo voy a obedecer a Dios, no a los hombres. Si de verdad va a obedecer a Dios, obedezca a la autoridad de la iglesia. Porque Dios se fundó una iglesia para sí. Créame, que Dios actúa, como decía el padre Emiliano Tardif, sin tener que tocar una persona, la gracia del Espíritu Santo va a llegar a ella. Aunque el ministerio haya por allí algún que otro rebelde, es trabajo de todos los demás, de aquel que esté bien en gracia, que
interceder, suplicar a Dios. Porque ¿qué iba a hacer Dios? Castigar. Iba a destruir ese pueblo, dijo, y voy a formar otro que salga de ti. Si nosotros, por rebeldes, no obedecemos a la Santa Madre Iglesia, ¿qué va a pasar con el ministerio? ¿Se puede qué? Acabar. Por eso es una gran responsabilidad. Para que no se destruya un ministerio, tiene que haber personas de corazón humilde que calmen la ira de Dios, que calmen el enojo de Dios, y tienen que saber hablarle a Dios, hablar con Dios. Amén. Continuemos. Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: Oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? Fíjense, ahí permítanme un poquitito. ¿Sí recuerda cómo empezó Dios a Moisés? A ver, lea el primer renglón otra vez. Moisés suplicó. No, al principio, en el verso 7. Oh. En el verso 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: Vuelve y baja porque tu pueblo. Fíjense cómo le dijo. Porque Dios le dijo a quién, a Moisés, ¿qué le dijo? Tu pueblo. Y ahora regrese otra vez a donde se había quedado, y ahora Moisés se la regresa al Señor, como diciendo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Fíjense lo que dice otra vez. ¿Cómo podrías enojarte con tu pueblo? Con tu después pueblo. de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste. Espérame otra vez ahí para que lo vayan entendiendo. Fíjese, Moisés estaba hablando con Dios para calmar su ¿qué? ira. Ahora, fíjese lo que es bien interesante. Por eso ustedes nunca pueden orar solos y siempre tienen que pedir como intercesores la intercesión ¿de quién? De los demás, porque Moisés ahí le dice, acuérdate de tus servidores, ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Imagínate al Señor, ya me recordó las promesas que le hice al pueblo. Qué bonito es cuando una persona sabe hablarle a Dios. ¿Y sabe por qué sabe hablarle a Dios? Porque tiene una relación con Dios. El intercesor tiene la responsabilidad de conocer a Dios y ser conocido por Dios, para que así, cuando le hable a Dios, le hable como amigo. Que el Señor le diga, no es tu ministerio, es tu ministerio. Y fíjense cómo dijo Moisés, después de todas las grandezas que hiciste para sacarlo, ¿qué no hizo Dios para traerte a ti hoy aquí? Primero, tuvo que cambiar tu vida, te enamoró. ¿A cuántas personas tuvo que haberles dicho, ve, invítalo al retiro, ve, invítalo al retiro, ve, invítalo al grupo, ¿qué no hizo Dios por traerte aquí? Y la gente que te rodea sabe que Dios te ha sacado de un mundo de esclavitud donde vivías. ¿Sí me explico? Ahora, cuando tú intercedes por alguien, Señor, todo lo que has hecho por ella, desde que nació, ya es bautizada, es confirmada, ha hecho la primera comunión y tiene el sacramento del matrimonio, todo lo que le has dado, todo lo que has hecho para dejarla que se pierda, no, Señor, calma tu enojo y que se salve. ¿Sí me explico? Es fácil ser intercesor, ¿a poco no? No se preocupe, todos empezamos así. Por eso es bonita la formación, como decía hace un ratito, la perseverancia. Entre más tú vas aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras, tu intercesión comienza a ser más profunda, más de un diálogo con Dios,
más que hacer un escándalo, que nosotros los intercesores por eso y carismáticos nos tienen por escandalosos, por fanáticos. No importa, yo soy de las personas que yo digo, a mí me animan, me alientan, pero hay personas que si nosotros no tenemos un control en nosotros mismos, le robamos la espiritualidad a los demás porque los perturbamos. Y el intercesor tiene que tener esa capacidad de saber hablarle a Dios. ¿Sí me va a entender? Hermano, no sé, bueno, no creo que tenga que ver con eso, mejor no le... Cuando dice usted que el control, pero porque a veces cuando se derramó el Pentecostés, ¿verdad? En ese día cuando estaban ahí reunidos, que la gente les decía que parecía que estuvieran borrachos. Un borracho se hace de muchas maneras y cuando está la presencia del Espíritu Santo muchas personas actúan diferente. Y eso no En realidad los acusaron de borrachos por cómo oraban. Y porque hablaban. Porque oraban en lenguas, en unas lenguas diferentes. Pero en realidad, en la única cita bíblica que nos narra que no es correcto perder el control de sí mismos es en Daniel 10:8, donde cuando Daniel pierde, incluso dice Daniel, perdí el control de mis miembros y caí a tierra, y luego viene el Señor y lo toca y le dice, Daniel, toma las cosas en serio y ponte de pie. ¿Sí me explico? Sí, no, Entonces, sí. hay momentos que sí, en eso se puede, a eso le llamamos una espiritualidad no madura. ¿Sí me explico? O sea que no hemos madurado en nuestra espiritualidad. Es como un niño, cuando está pequeño y comienza a crecer, ¿ya tiene el control de un adulto? No. Le gusta más jugar. A ver, nosotros brinquemos por las sillas, las mesas, los muebles, como lo hace un niño, no podemos ya. ¿Por qué? Ya somos adultos. Pero en nuestra niñez espiritual también lo vamos a hacer. Yo no le veo nada de malo, simple y sencillamente, cuando veo que ya no es muy correcto, yo lo primero que llega a mi mente, ¿cómo le voy a ayudar a que crezca espiritualmente? Yo no lo voy a juzgar, ni me lo voy a comer en críticas, sino más bien, ¿cómo le puedo ayudar para que madure en su espiritualidad? Yo cuando comencé también en el ministerio, en el movimiento de la renovación, yo también fui un niño espiritualmente y todavía me falta crecer mucho. Pero entre más vas creciendo, vuelvo a lo mismo, entre más tu relación con Dios, el uno a uno, crezca, menos necesitas, más control tienes de ti. ¿Por qué? Porque le estás hablando a Dios como yo les estoy hablando a ustedes. Tan libre como es. ¿Sí me explico? Entonces, por eso San Pablo dice, como les dije en Gálatas 5:22, ya creo el verso 23, el último de los frutos del Espíritu Santo, los que narra, es el dominio propio. 1 Corintios 14:32, el espíritu del profeta debe estar sometido al profeta, o sea que no puedes caer en un descontrol. Continuemos ahora. Y bien interesante como lo terminó él, siempre pedir también en el nombre de Jesús, por la intercesión de María, por la intercesión de todos los santos, de los que ya están en tu presencia, para pedir algo por alguien. Adelante. Pues juraste por tu propio nombre. Juraste por tu propio, fíjate cómo se las recuerda las promesas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Ahora aplicamos al 30-35. ¿Alguien más que le quiera leer? Pero no leíste el 14. Oh, ok, así. ¿Leo el 14? Está bien. Bueno, dijo usted el 14. Sí. ¿Lo leo o no? Sí, léalo, hermano, de una. Así pues, Yahvé renunció a destruir a su Sí, pueblo. renunció, alcanzó el milagro que quería para el pueblo de Israel, Moisés, ¿sí o no? Sí. Sí, esa es nuestra meta. Renunció a destruir, y vamos a ver qué viene en 30-35. Otro decidido que quiera leer. A ver. Porque Al sea. día siguiente Moisés. ¿Cuándo? Al día siguiente. Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado. Fíjense, primero les recuerda al ministerio, ¿qué hicieron? Pecaron. Pero Ah. voy a subir donde Yahvé, a ver
si puedo conseguirles el perdón de este pecado. En pocas palabras, ¿a dónde se fue? A interceder, Al a orar. Santísimo, frente a Dios, y se postró. Cuando en nuestro ministerio algo no anda bien, ¿a dónde tenemos que ir? Al Santísimo. Ándale, allá al monte con él, solitos. ¿Qué dice? Al volver Moisés, donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. A ver ahí, ¿quién se atrevería a decirle eso a Dios? ¿Usted se atrevería? Por el más rebelde del grupo, por el más rebelde de su casa o por el más rebelde de su parroquia, a decirle: Señor, si no lo cambias y no se salva, pues a mí tampoco, yo tampoco, bórrame del libro de la vida. Fíjese hasta dónde tiene que tener el corazón lleno de amor por la persona, por el pueblo, por el ministerio. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tú sigue y conduce al pueblo al lugar que te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuentas de su pecado. Y en efecto, Yahvé castigó al pueblo por el ternero que se fabricaron, el ternero que les hizo a Aarón. Palabra de Dios. Fíjese, en la primera parte, primero Moisés ora para calmar la ira de Dios, en el segundo para pedir el perdón para el pueblo, para su pueblo Israel que había pecado. Uno, hay que pedirle al Señor: Señor, tranquilo, ten paciencia, misericordia, por favor, no destruyas, no deshagas el ministerio. Y después que hace, pide el perdón. Y aquí es donde entra la importancia de creer en los sacramentos, de estar con el corazón limpio, de tener confianza de que yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Si Moisés no tuviera esa confianza, le aseguro que no le hubiera dicho a Dios: bórrame a mí también del libro de la vida. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es dejar de amar a aquel que es justo y que siempre busca agradarle. Bien importante, un intercesor tiene que conocer cómo comenzaron a interceder los primeros intercesores en las Sagradas Escrituras. ¿Sí me va a entender? Sí. ¿Es fácil ser intercesor? No, es fácil ser intercesor, lo difícil es cuando ya estás dentro del ministerio de intercesión. Por eso yo les dije en la clase pasada, cuando alguien de verdad reconoce lo que implica ser un intercesor, su espiritualidad crece rápido. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que comenzar una disciplina en su vida de oración, de lectura, de práctica de sacramentos y de un control en su persona. Ya no puede estar discutiendo, peleando, gritando, enojándose, guardando resentimientos, nada. Tiene que tener la capacidad de poder estar bien con todos los de su alrededor. Es un regalo, es un don de parte de Dios. Y si usted quiere aprender a amar, incluso a aquellos que no ha podido amar, entre más se lleve a María a casa, le va a pasar lo mismo que al apóstol Juan. Al apóstol Juan, incluso siendo uno de los que les llamaban los hijos del trueno por rebeldes, no dejó de hablar del amor, ni en el Evangelio, ni en sus 3 cartas que está escrita, y en el Apocalipsis. Cuando usted se lleva a Mamita María a su casa, a su corazón, el amor le va a sobrar. ¿Sí me doy a entender? Sí. Comience a pedir mucho la intercesión de ella también. Tengo que hacer al técnico. ¿Sí vamos entendiéndole hasta ahí? Sí. ¿Qué dice ahí arriba? Ninguna oración de intercesión puede ser agradable a Dios si no va acompañada de ¿qué? Del amor, Del amor. ¿Por quién? Por el prójimo. Moisés nos dio una buena muestra de cómo se debe de amar al prójimo ahí, ¿sí o no? Sí. ¿El pueblo había pecado? Sí. ¿Moisés tenía la culpa? No. No. ¿Y aún así intercedió por ellos? Sí. Sí.
Ninguna oración de intercesión puede ser agradable a Dios si no va acompañada de amor por el prójimo, particularmente por la persona por la cual oramos. Por eso, un intercesor no puede sentir odio, rencor ni resentimiento por nadie. Porque si no, ¿qué tal y usted siente coraje, odio, rencor, resentimiento por una persona y ustedes están en un evento y están intercediendo y la persona llega a que usted ore por ella? ¿Qué va a hacer? Que ore él en ese momento y decirle, hermana, váyaseme al Santísimo, por favor. No se puede, se tiene que tener ese corazón misericordioso para orar por los demás. ¿Sí me doy a entender? Imagínense, no se puede, un corazón resentido no puede. Cuando oramos sobre una persona, ¿qué dice aquí? Debemos ¿qué? Pedir el don de la compasión, un amor que logre hacernos ¿qué? Coparticipar. ¿Sí sabe qué quiere decir eso? Ajá, compartir. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando era niño o niña? Que comenzaba usted, veía a un niño llorar, que estuviera de su edad también que era niño, ¿y qué hacía? ¿Y usted sabía por qué estaba llorando el niño? Tal vez todavía no. Pero el dolor, el sentimiento, la ternura de aquel niño lo transmitía y usted lloraba. ¿Por qué? Porque su corazón tenía eso, compasión. Se hacía copartícipe del sufrimiento sin saber qué era lo que pasaba. Y cuando ya se alegraba aquel niño, usted también reía. O sea, la alegría, coparticipar, ¿qué quiere decir eso? Yo me hago copartícipe. Si aquella persona está sufriendo, a mí me duele su sufrimiento. Entonces solamente el que sufre cuando ora sabe exactamente lo que necesita de Dios, para que usted sepa orar por esa persona con la misma intención y profundidad que va a orar y que necesita aquella persona esa oración. Usted necesita sentir el dolor de la persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando un intercesor tiene ese regalo de parte de Dios, usted ora por una persona que está lastimada de la espalda y usted se va a su casa y le duele la espalda por 2 o 3 días. O que una persona está sufriendo por migraña y usted le pide al Señor que la sane y usted se va para su casa y no deja de doler la cabeza 2 o 3 días. Usted se ha hecho copartícipe, usted se lleva el dolor de esa persona, así como Cristo se llevó nuestras dolencias en la cruz y ahí las clavó. ¿Sí me explico? Usted y yo somos copartícipes de las necesidades. Que si una persona está pasando por momentos difíciles en su matrimonio, usted coparticipa de ella. ¿Por qué? Porque usted es feliz en su matrimonio, usted quiere que ella también sea feliz. Que por uno de sus hijos le duelen sus hijos, usted va a orar por ese hijo que está perdido. ¿Sí me explico? Es bien importante que se tenga un corazón ¿qué? Misericordioso, lleno de amor, para que logre hacernos copartícipes de ¿qué? De los sufrimientos ligados a las pobrezas espirituales, materiales o físicas. Y ahí vamos a leer ese, pero lo leen en casa y para otra vez lo vamos a meditar, porque ya me falta bien poquito. Faltan casi 10 minutos para las 9. ¿O quiere leerla? ¿Usted recuerda de qué cita bíblica hablamos ahí? ¿Quién intercedió ahí? ¿Por quién? Eso ya es. Sí, intercedió por Sodoma. Ahora, ¿de quién fue la iniciativa de interceder por Sodoma y Gomorra? No. Por eso es bien importante que ustedes lo lean en casa y le den unas 3 pasadas. Y les voy a preguntar en la otra vez que vengamos a la clase, ¿de quién fue la iniciativa de que el pueblo de Sodoma se salve? Es donde Dios donde dice que cómo le va a ocultar eso a su hijo Exacto. Abraham. Bueno, ya no lo van a leerlo, pero así mismo Dios, después de haber hablado con Abraham por un buen rato, incluso ahí nos va a hablar de la Santísima Trinidad, pero ustedes comienzan del verso 22, mismo Dios, cuando lleva la intención de destruir a Sodoma y Gomorra, fíjese otra vez la relación que hay entre Dios
y Abraham. La relación que tiene que haber entre un intercesor y Cristo. La relación que hay entre Dios y el servidor. Que mismo Dios dice, ¿acaso voy a ocultar a mi servidor lo que pienso hacer? Fíjese qué hermoso. Y ahí es donde entra después lo que es intercesión profética. Por eso les recomiendo esos libros. ¿Por qué? Porque Dios va y ciertamente tenía una muy buena relación Abraham con Dios, que comienzan a hablar y Dios le revela a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Qué bonito que usted en sus momentos de oración el Señor le dijera, voy a hacer algo en un grupo, en un país, en una persona, en una comunidad, y tú te pusieras a interceder y le pidieras a todos que intercedieran. El Señor va y le revela a Abraham lo que va a hacer, y ahí comienza la intercesión de Abraham. ¿Y cuántos se salvaron gracias a la intercesión de Abraham? Señor, si nomás hubiera 45, perdono la ciudad, dijo el Señor. Pero Señor, disculpe, no se vaya a enojar, pero si solamente hay 40, no destruyo la ciudad, dice el Señor. Qué importante es que tú y yo, por la intercesión y nuestra manera de vivir, mantengamos la fe en la ciudad en la que vivimos, mantengamos la fe en la comunidad donde estamos, en la iglesia donde estamos, porque si no, todos pierden la fe y esas comunidades, esas ciudades, esos lugares donde estamos se pueden destruir. Que llegara el Señor y te dijera, pues ya no queda ni uno en el grupo, y tú dijeras, Señor, pero si hay 10, por esos 10 no destruyo el grupo, que continúe. Y si quedan 5, pues por 5. Y al último los únicos que se salvaron fue Lot Y sus 2 hijas. porque la mujer por chismosilla se convirtió en una estatua de sal. Bien importante. ¿Amén? Amén. Ok. Una compasión humana similar a la que Jesús tenía, ¿con quiénes? Con los Con los sufrientes, a los que movía a realizar ¿qué? Milagros. Mateo 15:32. ¿Qué dice? A ver, hermano. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente. Siento compasión de qué? De esta gente. Y hasta ahí está bien, hermano, para no. Dijo la palabra de Dios que siente compasión ¿por quién? Por esta gente. Fue, ¿de qué nos habló ahí? De la segunda multiplicación de los panes. Por ejemplo, cuando usted ve a alguien que está pasando por momentos económicos difíciles, ¿qué es su tarea? Orar y ayudarle para que tengan que comer. Pueda ser espiritual, pero también pueda ser materialmente. Amén. Amén. Juan 11:38 también, si usted lo lee desde el 35, ahí es donde dice que Jesús lloró. Mucha gente a veces dice que es porque tanto que amaba, que incluso la gente ahí decía, tanto amaba a Lázaro, pero en realidad al Señor lo conmovía el corazón, el sufrimiento de los demás. ¿Sí me explico? Bien importante. Ahí también resucitó ¿a quién? A Lázaro. ¿Por qué? Porque lo conmovió el dolor de los demás. También sintió compasión. Y aquí recuerda también esa cita bíblica, a Lucas 7:13. Le pregunta al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? Sintió compasión por esa persona y el ciego le dice, Señor, no le pidió riquezas nada, sino que vea. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. A Dios lo conmueve un corazón deseoso. Cuando tú intercedas por alguien, intercede con el deseo de que surja el milagro para esa persona. Con un corazón que compasivo. ¿Con un corazón qué? Compasivo. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿cómo está tu corazón? ¿Es compasivo?
Bien importante que todos tengamos un corazón ¿qué? Compasivo. Compasivo para poder arrancarle un milagro a Dios. ¿Amén? Un secreto para ser escuchados es el ¿qué? El de orar. El de orar con qué, dice ahí. Perdón. ¿Con qué? Con humildad. Ser humildes en la que En la oración. significa estar sometidos totalmente a su Voluntad. Con esta cita bíblica vamos a terminar y vamos a continuar en la próxima vez. ¿Alguien tiene la cita bíblica? No, ok. No. Mire, en esa cita bíblica, por eso es bien importante, la van a leer en su casa de tarea, Ok. la van a leer en su casa. Si usted no la lee en su casa, faltó a la tarea. Ahí hubo dos personas que criticaron a un servidor de Dios. Y todos los que estaban, incluso que criticaron a ese servidor de Dios, también eran servidores. Le hago una pregunta, pero no me la vaya a contestar, ¿eh? Sea honesto o honesta. Le hago la pregunta. ¿Usted ha criticado algún día a algún miembro de su grupo de oración? No me digan. Bien importante que usted se abstenga de criticarlos, porque pueda que esté criticando un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés gozaba del favor de Dios. Ya lo oyó usted en el capítulo 32 del Éxodo, ¿cierto o no? Sí. Ahora, ¿quiénes lo criticaron? Aarón y Miriam, sus hermanos, miembros también del servicio. ¿Quién era Aarón? Su hermano. El sumo sacerdote, fíjese. ¿A usted también lo critican los sacerdotes? Tal vez que sí. ¿Y el Señor a quién le va a cobrar cuentas? ¿Al criticado o al criticador? Al ¿O al criticón? criticador. Al criticón. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea cuando somos criticados? Porque el Señor se enojó con Aarón y Miriam, ¿se acuerdan? Y le dijo a Aarón, le dice a Moisés, tráete a Aarón y a Miriam y mírenme en la tienda de las citas, dice la palabra de Dios. Y cuando están ahí, ¿qué hace el Señor? Les pega una buena regañada como nunca. Y todavía les dice, Aarón es mi servidor, el más humilde, con él hablo cara a cara. Les pega una regañada, léanla por favor. Pero ya para cerrar, con esto cierro. Así es Moisés. No, les dio una regañada a Aarón y a Miriam. Sí. Pero le dice al último, ya cuando salieron enfermos. Y también a una la enfermó y Moisés Ahí va. intercedió. Salieron enfermos. Es esa misma cita bíblica, por eso quiero que la lean. Por criticones salieron enfermos. Pero Miriam salió enferma de lepra. Dios tuvo misericordia de su sumo sacerdote en aquel tiempo, que también andaba quedando mal. Pero a veces cuando nosotros criticamos, se nos llena el corazón de soberbia, de lepra, que qué difícil que sane. Y dice la palabra del Señor, que en aquel momento cuando Aarón ve a su hermana Miriam tapada de lepra, él tiene miedo. ¿Y qué hace Aarón después de que lo acosa el miedo? Le pide a aquel a quien él había criticado que interceda a Dios por él. Tu tarea y la mía es que aunque nos critiquen allá afuera, no importa. Tu tarea y la mía es suplicarle a Dios, incluso por aquellos que nos juzgan, que nos critican, que no nos entienden. ¿Moisés lo hizo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y sanó a Aarón? Sí. Sí. ¿Y sanó Miriam también? Sí. Pero tuvo que pasar por un proceso. 7 días. Fíjese, y aquí está la clave. 7 días se tuvo que ir Miriam del campamento,
pero no caminó el pueblo de Israel por esperar a Miriam. Cuando a veces nosotros la regamos, no permitimos que el grupo suba porque hemos hecho daño. O sea, nuestro pecado repercute en todo el ministerio, en todo el pueblo o en toda la comunidad. Bien importante, busquen la manera de que pueda haber críticas constructivas, pero no para hacer ver mal a la persona, difamarla o causarle problemas. ¿Sí me doy a entender? Es lo que le quería preguntar, hermano. Por ejemplo, cuando tú estás hablando con un hermano, pero de algo ya real que está pasando y que uno está platicando con ese hermano o hermano, decirle cómo se le ayuda. Que estamos, por ejemplo, voy a decir con la hermana Rosalía, si el hermano Jorge tiene un carácter medio así, y decimos, pues el hermano se comportó así, eso no está bien. Eso es criticar entre yo y ella para buscar No, una pero solución. la crítica constructiva es frente a la persona que está criticando. Entonces, uno no se puede poner de acuerdo cómo llegarle, cómo hacerle al hermano para que no se vaya a molestar. Eso sí se podría, pero la crítica constructiva, ¿a qué lleva? Se vio el problema, ahora ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Pero cuando ya se menciona de 2 a 3 veces, ya es una crítica que no es constructiva, ya se hizo chisme. Incluso entre menos personas involucradas estén, es una crítica constructiva. La crítica constructiva normalmente es entre nosotros, qué hicimos bien, qué hicimos mal después de un evento. Por ejemplo, ustedes evalúan la clase y dicen, ¿cómo la vieron? O esto nos gustó, esto no nos gustó, es una crítica constructiva. ¿Sí me explico? Y cuando no se habla en el momento, y también cuando se lleva afuera, siento que también es Ahí ya es chisme. una crítica que pueda que el Señor nos llame la atención también. Sí, porque muchas veces no hablamos No, en el eso momento, pero nos dirigimos afuera a hablar. Eso sobre ya se convierte en un chisme y no es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Nosotros siempre usamos terminar puntuales para que en sus casas no las regañen a las que vienen solas. Nos regañan, ustedes No, sí, es que por eso yo he ido a comunidades donde dice, oh, es que el Espíritu Santo del hermano, él. La primera vez ponle que por cortesía voy a seguir, pero porque no sabían. Pero de ahí en adelante yo sí les digo, nosotros acostumbramos a ser puntuales, ¿por qué? Porque queremos evitarle problemas a las personas que vienen solas y que saben que iban a salir a las 9 y que saben cuánto duran de aquí a sus casas, y para que no las maltraten, las regañen o les impidan en un futuro asistir a la formación o a la iglesia, nosotros por eso cuidamos mucho esos detalles, y ahí sí está actuando Dios. Eso es lo que le quería decir también, hermano, de que por eso nosotros no nos juntamos semana a semana a orar, porque como ya tenemos otros compromisos para no sacarlos de sus hogares, de sus casas, para que no haya Su problemas. compromiso, como le dijo la Santa Madre Teresa de Calcuta a un sacerdote, ¿no? Cuando el sacerdote tenía un objetivo y le preguntó a la Madre Santa Teresa de Calcuta que qué debía hacer, y le dijo, haga una hora santa todos los días. Y el padre le dijo a la Santa Madre Teresa de Calcuta, es que no tengo tiempo. Dijo, entonces haga 2 horas. Si ustedes no tienen tiempo para reunirse para orar, ya andan mal.